Profesor, esta vez vamos a solicitar lo que es el laboratorio virtual para aplicar lo que es la ley de Hooke. Procedemos a abrir. Tenemos lo que es la base de ensayo, que es la que vemos acá. Tenemos la mufa, donde me han colgado los muelles. Tenemos los muelles, conocido como resortes también. Tenemos lo que es el soporte y lo que tenemos y por último lo que es el gancho. Y acá tenemos lo que es el peso. Procedemos a posicionar lo que es el muelle. Seguidamente lo que es el soporte. Luego posicionamos lo que es el gancho. Ahora vemos en el indicador hasta cuánto ha cedido para ver cuál es el indicador inicial. Y vemos que ha cedido hasta los 26 milímetros. Antes de agregar el peso, obviamente, agregamos el primer peso que es de, como vemos acá, es de 23 gramos. Ahí como vemos va cediendo lo que es el resorte. Vamos a observar ahora el indicador cuánto es lo que ha cedido y vemos que ha cedido hasta los 35 milímetros. Ahora cerramos, agregamos el otro peso que es de 50 gramos. Vemos cómo se ve un poco más lo que es el resorte muelle. Vamos a ver el indicador y vemos que ahora ha cedido hasta los 50 milímetros. Hay que aclarar que en la parte izquierda está medida en pulgadas y la parte derecha en milímetros. Nosotros hemos optado por hacerlo en milímetros. Cerramos, agregamos otro peso de 50 gramos. Observamos el indicador y vemos que ha cedido hasta los 66 milímetros. Cerramos, agregamos el otro peso de 50 gramos. Vemos cómo va cediendo el muelle. Ahora nos vamos al indicador y vemos que ha cedido hasta los 82 milímetros. Volvemos a cerrar. Agregamos el último peso de 50 gramos. Y vemos que el muelle se va cediendo más. Nos vamos al indicador y por último vemos que ha cedido hasta los 97.8 milímetros. Acá aclarar que todos estos datos los vamos a pasar a una tabla que luego explicaré. Una vez finalizado, empezamos a desarmar todo, a sacar lo que es los pesos. Sacamos todos los pesos de acá. Ahora sacamos lo que es el soporte. Sacamos lo que es el gancho. Ahora sacamos lo que es el muelle. Y ahora, finalizando todo, procedemos a hacerlo lo que es el muelles en serie. Ahora les indico cómo. Haremos el primer muelle. Haremos el segundo muelle. Y como sabemos en paralelo quiere decir que ambos están en uno solo. Por eso se llama muelles en serie. En serie, disculpa. Ahora, una vez agregados los muelles, agregamos lo que es el soporte. Agregamos lo que es el gancho. Ahora nos vamos a ver al indicador cuál es digamos, la medida inicial y vemos que es de 115 milímetros antes de agregar el peso. Agregamos el primer peso que es de 23 gramos.
Luego vemos el indicador y vemos que ha cedido hasta los 118 milímetros. Volvemos a agregar peso. Vemos que ahora nos vamos al indicador y vemos que ha cedido hasta los 147 milímetros. Volvemos a cerrar, agregamos el otro peso, 50 gramos. Nos vamos al indicador y vemos que ha cedido hasta los 175 milímetros. Volvemos a cerrar, agregamos el otro peso de 50 gramos. Y vemos cómo el muelle cede. Volvemos a ver el indicador y vemos que ha cedido hasta los 204 milímetros. Volvemos a cerrar, agregamos el peso de 50 gramos y por último vamos al indicador y vemos que ha cedido hasta los 233 milímetros. Todos estos datos los vamos a pasar a la tabla luego para encontrar cuánto es lo que ha cedido desde la posición inicial hasta la última posición. Vamos quitando los pesos. Agregamos el otro peso, quitamos, corrección, y por último el de 23 gramos. Empezamos a sacar lo que es el soporte, el gancho, perdón. Ahora sacamos lo que es el soporte. Y por último empezamos a sacar lo que es los muelles. Una vez finalizado esto, procedemos a hacer el otro tipo que es muelles en paralelo. Bueno, en paralelo ya tenemos todo esto, agregamos lo que es el primer muelle. Vamos en posición aquí, agregamos el segundo muelle. Y como vemos, ambos están en paralelo o en simultáneo. Luego agregamos lo que es el soporte. Y vemos que se sujeta de ambos. Ahora agregamos lo que es el gancho. Y vemos cuál es la medida inicial antes de agregar peso. Y vemos que tiene una medida inicial de 28 milímetros. Antes de agregar el peso, agregamos el primer peso que es de 23 gramos. Vemos cómo va cediendo. Vamos a ver cuánto ha cedido. Y ha cedido hasta los 30 milímetros. Volvemos a cerrar. Agregamos el otro peso que es de 50 gramos. Y vemos cómo va cediendo. Nos vamos al indicador y vemos que ha cedido hasta los 35 milímetros. Luego de haber agregado el peso. Cerramos esto, agregamos el otro peso de 50 gramos. Vemos cómo va cediendo, nos vamos al indicador y vemos que ha cedido hasta los 42 milímetros. Volvemos a hacer el mismo procedimiento, agregamos más peso, otro peso que es equivalente a 50 gramos igual. Vemos cómo va cediendo o se va alargando. Nos vamos al indicador y vemos que ha cedido hasta los 40 y casi 50, un aproximado de 48 milímetros. Cerramos y agregamos el último peso. Y como último indicador vemos que ha cedido hasta los 53 milímetros. Cerramos esto, vamos a desarmar todo, sacamos todos los pesos. Retiramos todo para dejarlo todo en la mesa, digamos.
por último retiramos el de 23 gramos. Retiramos lo que es el gancho, retiramos lo que es el soporte, retiramos lo que es los muelles, retiramos. Ahora de haber retirado todos esos datos, lo pasamos a esta tabla que indica acá el número de pesos que se iba agregando. Acá es la longitud inicial, la longitud final y la fórmula para saber cuánto se ha alargado es longitud final menos longitud inicial, que esto está especificado en el sistema internacional en metros. Y ahora, si queremos encontrar la fuerza que está dando en newtons, aplicamos lo que es la masa por la gravedad, que la gravedad vendría a ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Acá ya tenemos la tabla llena. Una vez haber aplicado todo haber sacado todos los datos del laboratorio, vemos que en la longitud inicial, como hemos mencionado al inicio, era de 26 milímetros, que aplicado o convertido a metros es igual equivalente a 0.026 metros. Luego de haber agregado los 23 gramos, ha cedido hasta los 0.035 metros en el sistema internacional. Aplicamos la fórmula de longitud final menos longitud inicial y nos da un resultado de que ha cedido hasta los 0.009 metros. Ahora, si queremos saber cuál es la fuerza aplicada, simplemente agregamos la masa, que vendría a ser 0.23 kilogramos, por la gravedad, que vendría a ser 9.81 metros sobre el segundo cuadrado. En la segunda vemos que el peso es ya los 23 gramos más los 50 gramos de la segunda pesa. Ahora, como nuestra longitud inicial era, pasamos estos datos acá. Luego de haber agregado el peso, ha cedido hasta los 0.05 metros. Aplicamos la misma fórmula de longitud final menos longitud inicial, nos da que ha cedido un aproximado 0.015 metros. Hemos hecho acá en la fórmula de la fuerza, hemos aplicado lo mismo. Para el tema de los muelles en serie, hemos aplicado la misma fórmula, como vemos acá todos los datos, que luego estas tablas irán en el informe. Y eso sería todo, ¿sí? Muchas gracias.